Bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a explicar qué es la educación inclusiva. La fuente, la UNESCO, ¿sí? Tanto la definición como los tipos o qué abarca esta inclusión y las ideas principales las saqué de ahí. Vamos a ver la definición que nos dice de educación inclusiva. Dice lo siguiente: es la educación que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan una educación de calidad, justa y equitativa. Reconoce la diversidad, responde a la singularidad de todo el mundo, potencia el talento y la creatividad de los estudiantes, utiliza métodos inclusivos para que el aprendizaje no tenga barreras. Entonces, vamos a ir relacionando, ¿sí?, con la educación actual. Pero primero escribamos la definición. Dijimos, es la educación que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan una educación de calidad, justa y equitativa. Reconoce la diversidad y responde a la singularidad de todo el mundo. Potencia el talento y la creatividad de los estudiantes. Utiliza métodos inclusivos para que el aprendizaje no tenga barreras. ¿Qué abarca esta inclusión educativa? Bien, abarca diferentes aspectos como la inclusión social. ¿A qué se refiere esta inclusión? A la inclusión cultural, ¿sí? El respeto por la cultura que trae el niño. La inclusión económica. No importa la clase social, tiene derecho a una educación de calidad. Y la inclusión según la discapacidad. Recordemos qué significa discapacidad, que me parece que es un término que muchas veces se utiliza o no se utiliza y en forma incorrecta. Dis significa falta. Por lo tanto, ¿qué es una discapacidad? Es la falta de una capacidad, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de que utiliza métodos inclusivos, no están solamente orientados a la inclusión social y económica o según la discapacidad, sino también a los tiempos de aprendizaje, ¿sí? Hay niños que aprenden más rápido, otros aprenden más lento.
Entonces, incluir significa no solo el aspecto de recortar un contenido para un alumno que no llega, sino darle tiempo a ese alumno para que madure, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas principales de esta educación inclusiva que se debe tener en cuenta en la educación de hoy según la UNESCO? Que es excelente lo que plantea. En esto podemos observar, por ejemplo, la implementación del DUA, ¿sí? El DUA fue creado para una educación inclusiva, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las ideas principales? Nos dice la UNESCO. Los alumnos no deben adaptarse al sistema, sino que el sistema debe adaptarse a los niños. Los alumnos no deben adaptarse al sistema, sino el sistema debe adaptarse a los niños. Qué interesante esto, ¿sí? El niño no se adapta al docente, no se adapta a su grupo, sino que el sistema debe adaptarse a los niños, ¿sí? Los niños de hoy no son los mismos que hace 10 años, que hace 5, que hace un año. Tienen intereses, motivaciones diferentes. Los docentes deben ser preparados y formados para la inclusión. Esto también es muy importante. Los docentes deben ser preparados. Hablamos de capacitación, ¿sí? Y formados para la inclusión. Y finalmente, el derecho a la educación es el derecho a la inclusión. Se aprende con diferentes velocidades y con diferentes necesidades. El derecho, ya lo voy a explicar, a la educación es el derecho a la inclusión. Se aprende con diferentes velocidades y se aprende con diferentes necesidades. A ver, recordemos cuál es el objetivo del sistema educativo. El objetivo principal es preparar para la vida. O sea, que no podemos cortar ese vínculo. El contenido debe ser algo que el alumno aprende para aplicar en su vida, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? De un currículum educativo flexible, ¿sí? Y con posibilidad de adaptación. Como les decía recién, se está implementando en muchísimos países lo que llamamos el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, que es la educación inclusiva, ¿sí? No hay que confundir educación inclusiva con inclusión educativa,
porque no es lo mismo y tampoco es lo mismo integración educativa o educación integrada, ¿sí? Son términos bastante complejos y diferentes entre sí. Bien, espero que te haya servido el video. Si te sirvió, regálame un me gusta, suscríbete. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Gracias.